El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo, cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar nuestro programa. Continuamos con nuestra serie de estudios en la Epístola de Santiago y hoy vamos a tocar capítulo 2, versículos 8 y 9. Le invito ya a abrir su Biblia y leerlos. Dice así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago no ha finalizado con el tema que comenzó en su segundo capítulo. Continúa refiriéndose al pecado que Dios odia, la acepción de personas. Favorecer al rico despreciando al pobre. Retomaremos aquellos versículos que muestran claramente que cualquier trato injusto hacia el pobre es una violación a la ley de Dios. Por lo tanto, aquellos cristianos que eran culpables de ello eran transgresores de la ley. Y mucho me temo que nosotros nos inclinemos a considerar esta falta solo como si fuera algo ilógico, mientras que las Escrituras la consideran directamente un pecado. No estoy leyendo nada en la Biblia ahora, sino que le estoy diciendo lo que la palabra dice. Y si esto llega a usted molestándole un poco, posiblemente usted lo esté necesitando. Para todos los cristianos hay una sola ley que controla nuestro trato hacia todos los hombres. En el capítulo 2 y versículo 8, Santiago le llama la ley real, conforme a la Escritura. Esta es una afirmación sorprendente. Por favor, considere esto: la ley real conforme a la Escritura. Recuerde que la Biblia es inspirada. Cada palabra está inspirada por Dios. Así que no es Santiago aquí el que le llama la ley real del amor, la ley real conforme a la Escritura. Es el Espíritu Santo el que está dirigiendo a Santiago. Ahora bien, ¿por qué se le llama real? Se le llama así porque es una ley dictada por un soberano, por un rey, y tuvo su origen en los tribunales del cielo. Esta no es una ley hecha por el hombre, es la ley del amor, y su ejemplo es la vida del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes. Es la ley del reino de Cristo, y como tal controla la conducta de todos sus súbditos. Todos los verdaderos creyentes somos llamados sacerdotes reales en 1 Pedro 2:9 y por lo tanto debemos estar guiados por la ley real del amor. Nuestro Salvador es el Rey Jesús. Nosotros somos sus súbditos. Somos miembros de una familia real. Por lo tanto, se ha impuesto sobre nosotros la ley real del amor, la ley que controla nuestra actitud hacia todos los hombres es conforme a la Escritura. Santiago, como todos los verdaderos siervos de Jesucristo, creía en la inspiración e infalibilidad de las Santas Escrituras y por eso apela a la autoridad de la misma. Y este es también mi propósito para que usted y yo podamos aprender más de esta ley divina para obedecerla con integridad de corazón. Ahora, aquí está la ley. Obsérvela con cuidado. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La acepción de personas representa una violación a la ley básica y fundamental del reino de Dios, la ley del amor. En todo su ministerio de enseñanza, el Señor Jesucristo enfatizó la importancia crucial de esta ley. La relación que el cristiano tiene con Dios y con los demás hombres puede ser resumida en una sola e impactante afirmación que el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento.
Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estas fueron palabras del Señor Jesucristo en Mateo 22, 37 al 40. Con estas palabras, el Señor Jesús respondió a la pregunta de los fariseos: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y el Señor les respondió con estas palabras. De inmediato usted puede darse cuenta que Santiago está citando las palabras del Señor Jesús. Posiblemente su mente se haga la pregunta que un abogado hizo acerca de Cristo. ¿Y quién es mi prójimo? En Lucas 10:29 se la hizo. Esta es una buena pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Fue en respuesta a esta pregunta que Jesús contó aquella hermosa y bien conocida historia del buen samaritano. A algunos de nosotros nunca la olvidaremos. Un hombre iba de Jerusalén a Jericó y en el camino los ladrones lo golpearon y le robaron. Un sacerdote pasó y miró a la víctima en el suelo y lo ignoró completamente. Luego vino un levita e hizo lo mismo. Estos hombres, el sacerdote y el levita, eran personas muy religiosas. Poco después un samaritano pasó y vio al hombre que estaba en el suelo y tuvo compasión de él. El samaritano vendó sus heridas, los llevó a una posada y le pagó al dueño para que cuidara de aquel hombre. El Señor Jesús preguntó: ¿quién era el prójimo de aquel que fue atacado? Y rápidamente aquel abogado de la ley le contestó al Señor: aquel que mostró misericordia. Y luego Jesús le dijo: ve tú y haz lo mismo. Esta historia está registrada en Lucas capítulo 10, versículos 25 hasta el 37. Amigos, estoy seguro que la respuesta del Señor Jesús hirió la conciencia de aquel hombre. Le hizo darse cuenta que él nunca había conocido completamente los requerimientos de la ley de Dios. Nuestro prójimo no es simplemente el que vive cerca nuestro, sino uno que necesita nuestra ayuda tanto como nosotros necesitamos la ayuda de otro. Esta ley no está limitada por credo, color, posición social, no. La ley de Dios alcanza a todos los necesitados en cualquier lugar. Aquellos cristianos a quienes Santiago está escribiendo tenían en su grupo algunos que consideraban al rico como su prójimo, pero no así al pobre. Oh no, y al hacerlo estaban violando la ley real del amor. ¿Por qué tenemos nosotros la tendencia a ser amistosos y hacer el bien a aquellos que poseen abundancia de bienes? ¿Por qué buscamos atraerlos y estar cerca de ellos, mientras que ignoramos totalmente a aquella pobre alma que tiene poco o nada de bienes materiales? El sacerdote y el levita tenían el mismo conocimiento de la necesidad del infortunado viajero y la misma oportunidad para ayudarle. La Biblia tampoco dice por qué ninguno de ellos mostró amor. Yo no sé por qué ellos ignoraron a este pobre hombre. Posiblemente eran muy orgullosos o quizás vieron que el hombre no tenía dinero para pagarles, pero una cosa es cierta: cada uno de ellos falló en ver la necesidad de este hombre y su deuda de amor hacia aquella necesidad. Yo creo que el amor encuentra y hace prójimos de aquellos que necesitan nuestro amor. Oh, queridos amigos, esto es lo mejor de la práctica de la vida cristiana. Y si fallamos aquí, entonces no estaremos viviendo los verdaderos principios cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta inspirada afirmación del apóstol Juan me lleva de regreso a la respuesta que el Señor dio a la pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Él dijo que un hombre debe amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente, y a su prójimo como a sí mismo. Ahora, están aquellos que dirán que aman a Dios pero fallan en mostrar amor a los necesitados. Bueno, eso no es verdad. El amor a Dios y la falta de amor al hombre son principios diametralmente opuestos. Tan lejos uno del otro que Dios dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Primera de Juan 4:20. Recientemente yo estaba hablando con un pastor que es amigo mío y quien fue obligado a dejar su iglesia. He conocido a este hombre por muchos años, un hombre santo, un buen pastor. No era un gran enseñador de la Biblia, pero sí un hombre que era fiel a la palabra de Dios.
Era sobresaliente en lo moral, compasivo, pero por la crueldad de algunos en su iglesia, que dicen ser cristianos, aquel hombre fue obligado a dejar el pastorado. Aquellos que eran culpables de tal crueldad deben responder a Dios por tal comportamiento. Ellos decían ser cristianos. Pregúnteles si ellos aman al Señor Jesús y le dirán, por supuesto que amamos al Señor Jesús. Y pueden pararse en la congregación y cantar, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo porque Él me amó a mí. Y todavía ser crueles con un hermano en Cristo. ¿Sabe? Esto es inconsistente. Y tengo dudas en mi mente acerca de la genuinidad de la salvación de gente como esa. O que cada cristiano profesante se dé cuenta que el hecho de decir que amamos a Dios no significa que en verdad sea así en la práctica. No conozco otro tema en la enseñanza cristiana en el que podamos engañarnos a nosotros mismos tan fácilmente como en este. Es más fácil decir que amamos a Dios que mostrar amor. Amar al prójimo es uno de los frutos del amor divino. Cuando nacemos de nuevo, de acuerdo a Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el primer fruto del Espíritu en el creyente es amor. Gálatas 5:22. El cristiano amará como Dios le amó a él, con la misma clase de amor. Dios vio mi necesidad y su amor me alcanzó para satisfacer mi necesidad. Romanos 5:8 viene a mi mente. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si yo he recibido aquel amor, entonces debe fluir a través de mí hacia otros en su necesidad. Mi amor debe ser como el amor de Dios, no una expresión idílica de sentimiento o de piedad soñadora, sino un amor que busca satisfacer la necesidad de otro y que da generosamente sin demandar nada a cambio. ¿Puedo entonces ignorar a un hombre porque es pobre, sin educación y con ropas gastadas? ¿Me ignoró Dios cuando yo era un incompetente para entrar en el cielo? ¿Qué sería de mí ahora si Dios me hubiese ignorado como yo ignoro a otros? Confieso que esto me hace temblar de solo pensarlo. Primera de Juan 4:21 dice, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Mis amigos, Santiago está en lo correcto cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos de ustedes me conocen y saben que he pastoreado iglesias por 25 años y las personas me trajeron sus problemas para que les aconseje, problemas matrimoniales, etc. Me he sorprendido al ver la amargura y el odio que era evidente en las vidas de cristianos profesantes. En este momento viene a mi mente un matrimonio cristiano, miembros de una iglesia donde estuve de pastor. Ellos tenían 3 hijos. Estaban tan enojados que no se hablaron por 3 meses. Si el esposo quería comunicarle algo a su esposa, le decía a uno de sus hijos, pregúntale a tu madre esto o aquello. Y ella decía, regresa y dile a tu padre esto o aquello. Imaginen cómo se sentirían esos niños cuando entraban a la iglesia cada domingo con sus padres y sus padres con sus Biblias en las manos y viviendo una situación como esa. Cuando me senté con ellos para aconsejarles, les dije, permítanme decirles algo, querida gente. Me han dado razón para dudar que ustedes hayan nacido de nuevo. ¿Cómo pueden decir que aman a Dios y odiarse uno al otro de esta manera? El Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso leemos en Juan 13:34. Este es un mandamiento. La prueba suprema de una iglesia o de una persona es el amor. Jesús también dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Una profesión de fe en Cristo separada de amor es vacía. El apóstol Juan escribió en 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Ya se los dije, amigos, este versículo da un golpe de puño a aquellos que dicen que el comportamiento de un hombre no está necesariamente controlado por lo que cree. La fe de un hombre es siempre la base de sus acciones. Una vida correcta depende de un creer correcto. Por tanto, la verdadera fe se expresa en el verdadero amor. Este mandamiento es doble. Primero, creer en el Señor Jesucristo. Y segundo, amarse unos a otros. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? Y si es así, ¿está usted manifestando ese amor a otros? Es la combinación bíblica de fe y obras. En realidad es un solo mandamiento. Este es su mandamiento. El amor es la expresión externa de la realidad interna de la fe. Ninguna otra cosa que hagamos agradará tanto a Dios como que creamos en el Señor Jesucristo y que nos amemos unos a otros. Ahora, muéstreme una persona que dice que cree en el Señor Jesucristo y que no muestra amor, entonces le digo a usted, tengo razones bíblicas para cuestionar la sinceridad de la salvación de esa persona. Y posiblemente algunos de ustedes que me están escuchando ahora tienen problemas en su propio hogar en este aspecto. Oh amado, doble sus rodillas, confiese su pecado de falta de amor. Si usted es un verdadero creyente en el Señor Jesucristo, póngase a tono con Dios y luego vaya y haga lo mismo con su esposa o con su esposo, con sus hijos, con sus padres. Hágalo ahora, no se demore. Continúa Santiago y agrega las palabras como a ti mismo. Y esto me agrada. Si en verdad cumplís la ley real, dice, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo puso estas palabras aquí? Como a ti mismo. Creo que es para mostrar la medida o la extensión del amor. En otras palabras, el interés que demuestro hacia mis hijos, mis vecinos, mis amigos, debe ser el mismo que tengo hacia mi propia vida. Esto puede sonar demasiado exigente para algunos de ustedes, ¿no? Parece ser una demanda poco razonable, pero nuestro Señor nos ordenó a amarnos unos a otros como Él nos amó. Y luego añadió, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Y es exactamente esto lo que Él hizo. Puso su vida, lo hizo por usted, lo hizo por mí. Amó a los suyos y los amó hasta el fin. Mis amigos, esto sí que es amar a otros como a uno mismo. Esta es la enseñanza a través de toda la Biblia. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esta es una afirmación interesante. Nosotros los cristianos debemos mostrar tal amor unos por los otros, que el bien de los otros sea nuestro más profundo compromiso. Ningún cristiano debe vivir una vida centrada en sí mismo, esto es, cuidando solo sus propios intereses, sino que también debe cuidar de los intereses de los demás. El vivir para uno mismo es carnal, es egoísta. El lema de nuestras vidas debe ser la palabra otros, considerando a los otros como mejores que nosotros mismos. El ocuparse solo de los propios intereses es el más grande obstáculo en la vida cristiana. El egoísmo es algo normal para aquel que no conoce a Cristo, pero el Hijo de Dios ha nacido de nuevo. Colosenses 3:1 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Oh amados, cuidemos a los otros y Dios cuidará de nosotros. Nuestro Padre Celestial no es deudor de aquellos que obedecen a su ley real.
Y esta ley se aplica a cada cristiano, sea rico o pobre o clase media. Con este tono severo, Santiago condena a aquellos que tienen falta de amor. Les dice, ustedes han pecado. Observe el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. El contexto del capítulo 2 golpea a aquellos que lisonjean y honran a los ricos, pero desprecian y rechazan a los pobres. A pesar de su profesión de fe en el Señor Jesucristo, sus corazones no piensan en hacer tesoros en los cielos y en la vida por venir, sino en los tesoros de este mundo. Y por esto, Él no pudo alabarlos, sino condenarlos. Y las palabras finales del capítulo 1 son una exhortación a mantenernos sin mancha en este mundo. Pienso que esta es una forma de mundanalidad también. Una pregunta, ¿quiénes son adorados en el mundo de hoy? Aquellos que tienen riquezas, que tienen éxito, los que han alcanzado fama en los deportes, en los negocios y en el mundo del entretenimiento. Ahora, cuando un cristiano cae en la misma trampa, se convierte en idólatra, y eso es mundano. Mis hermanos y hermanas en Cristo, este es un asunto serio. No lo trate livianamente. Por esta sola ofensa, usted falla en cumplir los requisitos de la ley real de Dios. Y por esta ley, usted y yo estamos condenados. Oh, el amarse unos a otros es la ley del reino de Dios. La ley por el cual el mismo Rey vino a este mundo de pecado para vivir y morir por nosotros. Piense en ello. Dios mismo es controlado por su propia ley del amor. Y esta misma ley debe ser la norma en la vida del cristiano. La exclusividad, el egoísmo, el prestigio social, todo lo que causa la acepción de personas no tiene lugar en el reino de Dios. En este punto, algunos de ustedes se preguntarán, ¿pero no hay lugar entonces para las diferencias sociales? Yo creo que sí. Estas diferencias existen en la misma naturaleza y estructura de nuestra sociedad. Lo vemos cuando estudiamos historia. En mi ministerio de enseñanza de la palabra de Dios he conocido a muchas personas que tenían interés en prosperar económicamente, mientras que otros no tenían ningún interés en ello. La diferencia social existe, pero aunque esté allí, no nos da a nosotros los cristianos licencia para violar la ley de Dios, ¿entiende? Si la diferencia existe, que no existan los grupos exclusivos y partidistas. Más bien, seamos amables, simpáticos, amorosos y corteses en todo momento y con todas las clases sociales. Esta es la ley real del amor de Dios. Que Dios nos ayude con su gracia para aceptar la verdad de su palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio en el capítulo 2 en nuestro próximo programa. Es muy importante, ¿eh? Y mientras tanto, permítanme saber de ustedes esta semana, queridos amigos. Si este ministerio es de bendición para ustedes, por favor, escríbanos. Será hasta la próxima. Dios les bendiga ricamente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.